Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez con la Biblia en la mano, en busca de capítulos, versículos, personajes, lugares y hoy pueblos de la misma, desde el mismo lugar de los hechos. Amigos, gracias por participar y estar siempre conmigo acompañándome en los paseos. No saben cuánto valoro esto. Estoy en un lugar que se llama Parque Nacional Ashkelon, en la ciudad de Ashkelon, al suroeste, en la costa mediterránea de Israel, y sobre las ruinas de lo que era antiguamente una importante ciudad filistea. El paseo lo voy a empezar cuando empiece a caminar en la costa, en la puerta de Canaán, que era la puerta por donde entraban todos los pueblos que invadían a Israel, en la tierra de Paleshet, en la tierra que venían a invadir, desde el mar Mediterráneo. Canaán era el nombre que se le daba a esta tierra en la época de bronce, y es también conocido el nombre este nombre, la tierra de Canaán, en la Biblia, cuando Israel viene y conquista la tierra prometida. Canaán, si bien era el nieto de Noaj, de Noé, esta tierra está a nombre de él, pero en ella habitaban descendencia de su segundo hijo, el segundo hijo de Noé, llamado Ham. Y aquí no solo habitaban cananeos, sino que habían 7 pueblos, sino más. Los 7 pueblos que nosotros conocemos de esa descendencia son los Hitim, Pritzim, Hivim, Amorim, Knaanim, Girgisim y los Yebusim, los jebuseos. Y además habían pueblos como ¿cómo se llaman? Los Refaim o los Ivim, que no pertenecían a esa descendencia, pero todavía vivían aquí. Amigos, hoy vamos a hablar sobre todo este tema de los cananeos en la Biblia. Vamos a hacer un recorrido súper lindo por este lugar y les prometo que va a ser un paseo inolvidable. Yo conozco este lugar y tiene mucho potencial y espero que yo lo pueda aprovechar al máximo. Empecemos, amigos. Amigos, vamos a hacer de cuenta que hoy es 13 de febrero del año 3300 a.C. Retrocedamos 5000 años e imaginemos que acabamos de dejar nuestro barco en esta costa mediterránea, que venimos de Grecia a la tierra de Canaán y enseguida verán dónde debemos hacer migraciones. En un minuto llegaremos a la aduana, a la puerta de Canaán, que aún se conserva como en esa época. Comiencen a emocionarse, amigos. Bienvenidos a Canaán. El pueblo canaaneo es referencia en la Biblia más de 150 veces, pero se conoce poco sobre ellos. Y esa es la intención del video, enseñarles un poco más. Más que un pueblo, como les dije antes, se podría decir que ellos eran un conjunto de pueblos, relacionados con otros muchos pueblos de la zona, como los egipcios, los babilonios o los hijos de Israel. Al pueblo canaaneo se le atribuye haber escrito un alfabeto que con el paso del tiempo evolucionaría hasta ser el que estamos usando el mismo día de hoy para leer. La Biblia hebrea, amigos, habla mucho de ellos, pero no precisamente de una forma halagadora. Se dice que los cananeos eran personas impías, idólatras, que descienden de Canaán. Vayehi bnei Noach hayotzim min hatev Hashem, beham vayefet, beham uavi Canaán, nos dicen. Amigos, preparen los pasaportes, ténganlos a mano, que estamos por entrar por la puerta de Canaán. Se está corriendo el rumor de que hoy hay que presentar un PCR para entrar por asuntos de pandemia. No sea cosa que traigamos otra maldición. Está escrito que Canaán fue maldecido por su pecado y el pecado de su padre en contra de Noaj. Vayomer arur Canaán eved avadim yeh leachiv. En algunos pasajes de la Biblia se usa el término cananeo para referirse específicamente a los habitantes de las tierras bajas y las llanuras de Canaán, como en Yehoshua. Acnaanim y Mizrach Umaim, Beamorí, Beahití, Beaprizí, Beayebusí Bahar, Beajiví, Tajat Hermón, Beeretz Amitzpe. Mientras que en otros textos se utiliza el mismo término, pero con una acepción más amplia, refiriéndose a todos los habitantes de esta tierra, incluyendo a un montón de grupos étnicos que nombré al principio. En la Biblia, Canaán aparece como la tierra que Dios prometió dar a los descendientes de Abraham, es decir, a nosotros.
Vayavor Abraham be'eretz ad makom Shechem ad Elon More ve'aknaani az ba'aretz. Vaire Adonai el Abraham vayomer lezraeja eten et haaretz azot. ¡Qué emoción! Estamos pasando por la aduana. Yo me siento todo un inmigrante. No sé ustedes, pero yo estoy entrando para quedarme. Los cananeos son descritos en la Biblia hebrea también como un pueblo grande y fuerte que no sería fácilmente derrotados, y por lo que Israel necesitaría la ayuda divina para conseguir vencerlos y arrebatarles sus tierras. Esa ayuda fue prometida por Dios a Moshe y Yehoshua. Kol makom asher tidroch kaf raglechem, bo lachem natativ kaasher divarti el Moshe. Tras el éxodo, cuando Dios le dijo a Moshe que partieran y tomaran Canaán, Moshe envió a un grupo de espías a esta tierra para saber cómo eran quienes las habitaban. Los espías volvieron diciendo que el fruto de la tierra era enorme, con abundante leche y miel. Pero también regresaron diciendo que los cananeos eran muy fuertes y que vivían en ciudades muy bien protegidas. 10 de los espías habían visto en este lugar gigantes. Israel tuvo tanto miedo del pueblo canaaneo que se negó a entrar a la tierra que Dios les había prometido. Amigos, ya estamos adentro, es verdad. Vamos a ver ruinas de épocas posteriores, pero igual nos estamos imaginando todo este viaje. Si antes les dije que el pueblo temió por el mensaje de 10 de los espías sobre los cananeos, hubo 2 espías, Yehoshua y Caleb ben Yefuné, que estaban seguros que Dios los ayudaría a derrotar a esos pueblos y a conquistar esta tierra. Debido a no confiar lo suficiente en Dios, a esa generación, como sabemos, de Israel, se le negó la entrada a Canaán. Ubnehem yu roim bamidbar 40 shana, venasu etznotechem ad tom pigrechem bamidbar. Tras morir Moshe, Dios llamó a Yehoshua para llevar al pueblo de Israel a través del río Jordán y llegar a la tierra prometida. La primera ciudad que le pusieron el ojo para conquistarla había sido Jericó, una fortaleza canaanea. Yehoshua le dijo a su pueblo que Dios iba a expulsar a los cananeos de ese lugar para que Israel pudiera tomar la tierra de Canaán, y fue así como Jericó cayó ante los poderes de Dios, quien la derribó, dándole al pueblo de Israel la señal de que Canaán pasaba a ser propiedad de Israel. Los habitantes que sobrevivieron después de la conquista de Yehoshua y que la tierra de Israel fuera dividida entre las 12 tribus, fueron obligados a hacer trabajos forzados. Sobre la continuidad de este pueblo bíblico, cuando Israel conquistó su tierra prometida, los herederos de la cultura canaanea subieron al Líbano y acabaron siendo los habitantes de las ciudades-estados fenicias como Bilbos, Tiro o Sidón. Y mientras había llegado por esta misma costa los llamados pueblos del mar, mal, pésimamente llamados filisteos en español, que menciona la Biblia como plishtim, invasores. Ellos formaron reinos que asumieron una cultura canaanea evolucionada, transformada y adaptada. En realidad, no hubo una desaparición de la cultura canaanea en este lugar. Hubo una reducción de su área de influencia y una transformación por la llegada de nuevos elementos culturales. La historia, amigos, la escriben los vencedores. Y en este caso, la Biblia hebrea fue escrita por Israel. En ella, los filisteos pasaron a la historia como el pueblo del gigante Goliat, símbolo del poder bruto e ignorante. Aquel gigante que al final fue derrotado por la astucia del pequeño pastor David. Eso se consideró verdad hasta que apareció la ciencia. ¿Y saben dónde? En este mismo lugar. El descubrimiento de un cementerio filisteo en este parque nacional de Ashkelon dio un vuelco a la historia y a la arqueología bíblica y rescató de las tinieblas del Antiguo Testamento a una serie de pueblos apodados filisteos, hasta ahora rodeado de misterio y de escasa fama. Las excavaciones que se realizaron aquí hace 6 años se mantuvieron en secreto durante más de 3 años, por miedo a las posibles protestas de los judíos ultraortodoxos.
Pero ellas continuaron y concluyeron. Entre los hallazgos, huesos de cadáveres filisteos enterrados hace casi 3 milenios. Cántaros que contenían aceite perfumado, joyas y restos de armas. Se encontró evidencias de que los pueblos filisteos practicaban la cremación de sus muertos, una costumbre muy costosa y nada habitual en la época. Fue la primera vez que los arqueólogos hallaron restos humanos de filisteos, así como una serie de materiales que desmontaron el mito de que fueron un pueblo rudo e inculto. De las excavaciones se deduce que eran, por el contrario, pueblos sofisticados, cosmopolitas y que vivían con cierta elegancia ya entonces. Los filisteos fueron pueblos que se establecieron en 5 ciudades al suroeste de la ciudad de Israel y dominaban la Vía Maris, el camino que subía de Egipto por la costa y discurría hacia el Líbano y Damasco. Ahora sabemos que se trató de pueblos aguerridos que monopolizaban la fabricación de armas de hierro y cuyos habitantes aparecen en las inscripciones egipcias como hombres altos, totalmente afeitados, que llevaban cascos coronados de plumas y grandes lanzas. Y quizás por eso, amigos, Dios condujo a su pueblo hacia la tierra prometida por otra ruta. ויהי ושלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים, פן ינחם העם, בראותם מלחמה, ושובו מצרימה. Con los nuevos hallazgos se pudo determinar mejor su forma de vivir y sus orígenes. Hasta ahora se creía que procedían de Creta y que tras instalarse en la franja costera de Canaán se habían convertido en los grandes enemigos de Israel. La Torá está llena de narraciones sobre los continuos conflictos entre ambos pueblos, en una guerra casi permanente, hasta que a finales del siglo XI a.C., Israel logró expulsarlos de gran parte de su territorio. En uno de esos enfrentamientos en el valle Aelá, Goliat murió a manos de David, en un episodio que, amén de pasar al imaginario mundial, marcó el principio de la decadencia de los filisteos. El rey David acabó con sus ataques a la tierra de las 12 tribus de Israel, pero los filisteos siguieron siendo independientes en la franja costera del sur, aquí mismo. Y a pesar de que nunca dominaron por completo todo el territorio, el nombre Palestina procede precisamente de la palabra pleshet o filisteo, que en hebreo significa invasor, y no es el nombre de un pueblo con una sola identidad. Aparte de los relatos del Tanaj, de la Biblia hebrea, apenas hay documentos sobre los filisteos. De ahí la importancia del hallazgo del cementerio de Ashkelón. Según los datos bíblicos, sus 5 principales ciudades eran Gaza, Ashkelón, Ashdod, Ecrón y Gat. Su panteón estaba presidido por Dagón, pero de él también formaba parte otros dioses como Baal o la diosa Astarte. Amigos, y para terminar, les cuento que hasta ahora apenas se sabía nada de su cultura o de su forma de vida. Los hallazgos en este lugar seguramente podrán contribuir a esclarecer los misterios que rodean la existencia y la vida del pueblo de Goliat, el gigante vencido que comenzó a resucitar culturalmente. Amigos, gracias por ver el video hasta aquí. Si es que les gustó, no se olviden de regalarle un me gusta, no les cuesta nada. Además, pueden compartirlo, comentarlo y si no lo hicieron, suscribirse al canal. Shalom.